Bueno, muchas gracias, buenos días. La idea del seminario de hoy es mirar hacia adelante, pero creo que siempre cuando se mira hacia adelante es importante también poner esta mirada hacia adelante en un contexto de qué es lo que ha sucedido en el periodo precedente. Y nosotros nos encontramos justo en la mitad, en este momento, del gobierno actual, y yo quería, porque la memoria, especialmente en política, es sumamente frágil, recordar un poco cómo empezamos, cuáles eran los análisis que se hacían al principio del gobierno de Bachelet. Lo que teníamos acá era un gobierno que había ganado una elección que había sido reñida, pero que finalmente la había ganado con un margen importante, con una mayoría. Teníamos además un gobierno que recibía del gobierno anterior un gobierno muy bien evaluado, lo que puede ser visto como una competencia, había que demostrar que también se podía hacer bien, pero al mismo tiempo había también un gran capital político ahí que se podía usar. Sin embargo, lo más importante era que la coalición de gobierno tenía, por primera vez en la historia, mayorías claras en ambas cámaras. Por lo tanto, se iban a poder hacer las cosas, y ese era el análisis que se hacía, se iban a poder hacer las cosas que se quería hacer, se iba a poder cumplir el programa. Además de eso, se hablaba de que estaban las arcas fiscales llenas, de que teníamos años que venían bien, que se iban a poder hacer muchas cosas, que se iban a poder implementar muchas cosas. Y adicionalmente a eso teníamos una concertación que venía con mucho ímpetu, que venía unida y que venía con ganas de tener un próximo y también un siguiente gobierno de la concertación. Se hablaba en ese momento de que casi que estábamos en un gobierno de entremedio, Lagos, Bachelet, Lagos, y que por lo tanto la cosa ya estaba zanjada no por 4, quizás incluso por 8 años. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar y quiero pasar rápidamente por eso, solamente remarcando algunos puntos. La pregunta inicial que uno se podría haber hecho al inicio es ¿hasta dónde todas estas cosas, que todos estos escenarios tan buenos que se pintaron eran reales en su fondo? Lo primero que uno se podría haber preguntado es hasta dónde la concertación realmente tenía un programa que estuviese consensuado, que fuese común y que les permitiese navegar en los próximos años en forma unida. Yo creo que además de eso, este buen escenario que se pintaba llevó a hacer promesas que finalmente pareciera ser, o no pareciera ser, la verdad es que creo que no han podido cumplirse, como temas como la paridad, un gobierno ciudadano que nunca llegamos realmente a saber qué significaba esta promesa de un gobierno ciudadano, una frase como nadie se repite el plato y por lo tanto solamente vamos a tener muchas caras nuevas, una fuerte renovación y una decisión política allá a febrero del primer año de gobierno de gobernar alejado de los partidos políticos, distinto, en una forma distinta a cómo había sido, creo yo, hasta ese momento la conducción de la concertación. Y por lo tanto, lo que vimos fue al inicio, no bien al principio, pero en el camino sí, una suerte de falta de experiencia y de problemáticas frente a manejos de crisis. ¿A qué nos llevó esto? Nos llevó a una imagen como la vemos acá, que no solamente yo ahora enuncié el lado de los problemas que quizás enfrentó el gobierno al interior del propio gobierno de manejo político, pero se tuvieron que enfrentar también a crisis como la de los pingüinos, que llevó a la primera fuerte caída, a problemas que venían de gobiernos anteriores, como EFE o Chile Deporte, y después a políticas públicas mal implementadas, como en este caso fue el Transantiago, lo que deterioró fuertemente la evaluación del gobierno, llevando a que ésta sea menor a la que finalmente a la aprobación. Por lo tanto, la evaluación del gobierno finalmente se empezó a deteriorar y nos empezamos a olvidar de los análisis de muy buenas expectativas que se hacían al principio. La reacción frente a eso fueron varias, pero las más contundentes siempre fueron los cambios de gabinete. Y cada vez que había un cambio de gabinete, después del cambio de gabinete se decía, bueno, ahora la cosa se va a ordenar, va a haber nuevo manejo político. Y yo solamente les quiero recordar los análisis que se hacían a la llegada de Velasco al gobierno, a la llegada